Buenos días compañeros, buenos días profesora. Bueno, para dar a entender un poco mejor la magnitud de la problemática que se presentó durante las manifestaciones del paro nacional del año 2021, pues hemos tomado unos datos que nos presenta la Fundación Temblores, Fundación ONG Temblores y Indepaz. Bueno, pues básicamente ellos nos dicen que los casos de asesinato ascendieron a más de 75. En otros informes que se presentaron posteriormente, la cifra alcanza las 80 víctimas mortales. Muchos de estos casos se perpetraron por parte de los entes gubernamentales, como pues obviamente sería la fuerza pública, encabezados por el ESMAD y la policía, pero también hay casos donde los miembros del CTI que no tenían funciones pues de tipo defensivo o por decirlo de algún modo militar, eh, cometieron actos criminales en contra de los manifestantes. También hay muchos casos donde los perpetradores no son identificados, por ende pues estos casos pueden pasar a la impunidad porque las investigaciones pues no se realizan. Y hay otros casos también muy importantes donde vemos que los perpetradores son civiles, o sea, miembros de la sociedad civil, miembros de la ciudadanía, habitantes de los principales sectores donde se daban las manifestaciones, atacaron a los manifestantes causándoles la muerte. También otro caso importante son las víctimas de violencia ocular, que para el momento de este informe ascendía a 83, pero en informes posteriores se constata que fueron más de 100 casos. Cuando hablamos de los casos de violencia ocular, podemos ver que se presentan como intencionalmente, debido a que la fuerza pública quiere reprimir y castigar de alguna manera a los manifestantes. Entonces estos casos, como hablaremos más adelante, se presentan de una manera intencionada. La violencia sexual también fue parte fundamental, parte importante de los casos que se presentaron. Muchos de los militares abusaron sexualmente de muchas mujeres en CAIs, en vehículos de la policía, en espacios donde llevaban detenidos ilegalmente, o sea, espacios que no estaban preparados para las detenciones. Allí también se presentaron casos de violencia sexual. Las detenciones arbitrarias ascendieron a más de 1.800 casos porque la fuerza pública simplemente llegaba, atacaba a los manifestantes, los atrapaba, se los llevaba, sin ni siquiera tener constancia de que estaban cometiendo algún delito. Incluso hay muchos casos de personas que no estaban dentro de las manifestaciones y fueron atacados y fueron detenidos por la fuerza pública. La violencia física pues es una problemática que hemos conocido desde siempre y pues que es parte de este actuar de la fuerza militar del país. Entonces pues básicamente también es una cifra muy alta porque los militares, la policía, el ESMAD, todos ellos lo único que hacen es atacar a los manifestantes y el único medio que tienen para tratar de persuadirlos, por decirlo de algún modo, es la violencia física. Bueno, aquí hay un poco más de información acerca de los homicidios que se han presentado hasta la fecha. Para el momento de este informe se han presentado 73 casos de hombres asesinados y 2 mujeres. Las edades están entre los 18, 25, 26, 50, algunos casos donde no se identifica la edad. 5 menores de edad, que por sí es una cifra preocupante debido a que pues, los niños pues, muy pocos salen a esas manifestaciones y bueno, deben ser más adolescentes que niños, pero igual fueron asesinados por
los militares. Y hay 3 casos de personas mayores de 80 años, de 60 años que también fueron asesinadas. Las ciudades y los departamentos también están organizados por cifras y podemos ver que en el Valle del Cauca fue donde más casos de asesinatos se dieron, siendo la ciudad de Cali la que encabeza todas las listas. Fue uno de los puntos donde más violencia, más represión, más ataques se presentaron por parte de la fuerza pública y también por parte de los civiles. Hay muchos casos donde los civiles atacaron y asesinaron a los manifestantes. Dentro de los casos de violencia ocular podemos ver que hay 6 mujeres y 77 hombres que fueron víctimas del actuar del ESMAD, siendo atacados en sus rostros y más específicamente en sus ojos. Esta violencia es sumamente preocupante debido a que, como decíamos ya anteriormente, se puede ver que es una forma que tiene el ESMAD de castigar, de darle a entender a los manifestantes o de tratar de enseñarles o de educarlos, por decirlo de algún modo, de, como ya digo, castigar por manifestarse y para evitar que vuelvan a salir, o sea, infundir miedo, infundir terror en la gente para que no vuelvan a salir. Es una violencia, o sea, arcaica, es una forma de actuar supremamente antigua, o sea, es muy salvaje, es una violencia muy salvaje, por decirlo de algún modo. Vemos que lo hacen intencionalmente, porque hay muchos casos donde se ve en videos, en lives, en todas las transmisiones que se hicieron, que el ESMAD actuaba intencionalmente para atacar a la gente en sus rostros, a los manifestantes. Entonces también podemos ver que esta violencia se causó con armas no letales, pero sí armas antidisturbios, el arma Venom, un arma que se montaba sobre las tanquetas y que lanza perdigones de caucho, balas de caucho, cartuchos de humo, gases lacrimógenos, todo este tipo de cosas, y lanza muchísimos disparos a una gran distancia. Esta arma es utilizada para reprimir manifestaciones violentas a una distancia de más de 150 metros, y el ESMAD lo estaba utilizando a unas distancias muy cortas y, como lo digo, apuntando siempre a las personas en sus zonas frágiles, como lo es su rostro. Este uso inadecuado de armas como esta, o como también las escopetas antidisturbios o las bombas antimotines, son